Las costumbres y tradiciones de los antiguos egipcios eran extrañas y espeluznantes según los estándares actuales, desde la ingesta de oro hasta los gatos de luto con las cejas afeitadas. He aquí 15 cosas más terroríficas que eran normales en el antiguo Egipto y su significado cultural. Número 15. Ingerir oro. Admitámoslo, nadie quiere morir. Si pudiéramos, todos viviríamos eternamente, sin tener que preocuparnos por el paso del tiempo. Y lo mismo ocurrió con los antiguos egipcios, quienes también anhelaban la inmortalidad. Sin embargo, los egipcios decidieron llevar las cosas mucho más allá, llegando a extremos inimaginables. Imagina a alguien disfrutando de una comida hecha de oro puro de 24 quilates en la actualidad. Es una idea completamente descabellada, ¿no crees? Y pensar que esta práctica era considerada absolutamente normal en la antigua civilización egipcia, allá por el año 3000 a.C. Es fascinante cómo las costumbres y perspectivas pueden cambiar tanto a lo largo de la historia. Bueno, no ingerían oro porque tuvieran demasiado. Era simplemente porque creían que el oro era la piel y la carne de los dioses. Debes saber que los antiguos egipcios eran grandes en sus creencias religiosas. Por eso consumían oro para purificarse mental, corporal y espiritualmente, y por eso veían en el oro una puerta a la inmortalidad. Durante la época, los nobles solían utilizar el oro como decoración en las comidas de sus invitados con el único propósito de impresionarlos. Esta práctica se volvió tan popular que pronto comenzó a escasear en el país, llegando al punto en que el rey tuvo que promulgar una ley que establecía límites en el consumo de oro por ración. A pesar de la creencia generalizada de que el oro tiene la capacidad de conferir inmortalidad, es de suma importancia tener una actitud cautelosa y prudente al intentar demostrar esta afirmación en presencia de otras personas. Esto se debe a que las consecuencias que podrían derivarse de tal acto pueden resultar desagradables, inesperadas y no deseadas. Por lo tanto, es fundamental evaluar cuidadosamente los posibles efectos y considerar las posibles implicaciones antes de llevar a cabo cualquier acción que pretenda demostrar la inmortalidad a través del oro. Número 14. Canibalismo. Este siguiente es realmente aterrador. Debes estar advertido. En caso de que no sepas lo que significa canibalismo, es el acto de un humano de comer carne u órganos de otros humanos. Aterrador, ¿verdad? Sí, los antiguos egipcios lo hacían. O quizá no. Por lo que sabemos, el corpus más antiguo de textos proviene de las pirámides de reyes y reinas, y en estos textos de las pirámides, tallados en los muros de las tumbas, hay un pasaje desconcertante e inquietante llamado el himno caníbal. Este pasaje relata la historia de Unas, un antiguo monarca que, en su vida anterior, se convirtió en un rey ávido de almas. Según el pasaje, Unas es comparado con un toro celestial que arde en su interior, alimentándose de la esencia de cada dios y consumiendo sus entrañas. Este relato marca el origen de la creencia de que los antiguos egipcios practicaban el canibalismo, lo cual resulta fascinante para comprender la complejidad de sus creencias y rituales. Además, esta historia nos permite adentrarnos en la mente de los antiguos egipcios y explorar su concepción del poder y la divinidad. A través de la figura de Unas, podemos apreciar cómo los egipcios veían a los reyes como seres sobrenaturales, capaces de absorber la fuerza vital de los dioses y adquirir así un poder divino. Esta noción de la realeza divina es fundamental para entender la estructura política y religiosa del antiguo Egipto. Además, el relato nos invita a reflexionar sobre la influencia que las creencias y rituales antiguos tienen en nuestra propia cultura y cómo estos han moldeado nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Pero, ¿podemos estar de acuerdo en que esto es suficiente evidencia de canibalismo? Aunque no existen pruebas que respalden las afirmaciones de que el rey Unus consumía las partes del cuerpo de otros dioses y reyes, es importante considerar que el escritor de los textos de las pirámides no tendría motivos para hacer tales afirmaciones sin pruebas. Si realmente practicaban el canibalismo, esto resultaría absolutamente aterrador y perturbador. Número 13. Festival de la Fertilidad. El Festival de la Fertilidad es una celebración muy importante y significativa que se lleva a cabo en diferentes partes del mundo. Sin embargo, en este lugar en particular, adquiere un significado especial y único que lo distingue de otros festivales similares. Además de ser conocido como Festival Opet,
Esta festividad tiene una larga tradición y se celebra durante el segundo mes del calendario lunar, lo cual le otorga una conexión especial con los ciclos naturales y la luna, simbolizando así la renovación y la fertilidad en todas sus formas. Hecho en celebración de Opet, una importante festividad religiosa en el antiguo Egipto. Durante esta festividad, los egipcios llevaban a cabo un viaje ritual desde los santuarios del dios Amón, su esposa Mut y su hijo Con, hasta el templo de Luxor. La escena de esta festividad, que fue tallada durante el reinado de Tutankamón entre el 1333 a.C. y el 23 a.C., muestra a sacerdotes transportando estatuas de Amón y ofrendas en cortezas a través de las calles de la antigua Tebas, para luego llevarlas en barcazas fluviales hasta Luxor. Tras esta aparición ante el populacho, las estatuas permanecieron en el templo de Luxor unos 24 días, durante los cuales la ciudad siguió de fiesta. A continuación, las imágenes regresaron por la misma ruta a sus santuarios en Karnak, en una segunda aparición pública que clausuró el festival. Pero, ¿qué relación tenía esto con la fertilidad? Por su asociación con el chucho, el nombre de Opet también se aplicaba a una diosa de la ciudad local conocida como Tebas, a la que se representaba de forma similar a la hipopótama, diosa de la fertilidad y el parto, llamada Tuart. Para quien necesitaba curar su infertilidad, la fiesta del Opet era muy esperada. Número 12. El matrimonio incestuoso. Seguramente habrás oído hablar de familias que practicaban el incesto y lo consideraban impropio. Aunque es algo inaceptable en esta época, los antiguos egipcios lo veían como la forma normal de vida. Si tratas de hablar de esto con 10 de tus amigos, lo más probable es que la mitad no te crea, porque es simplemente raro. Pero así era como vivían los antiguos egipcios. Tanto la gente de las familias reales como los hombres comunes practicaban los matrimonios incestuosos. Durante la época en que los romanos controlaron Egipto, desde el año 30 a.C. hasta la era cristiana, se produjeron con frecuencia matrimonios entre hermanos de 3, 9 o 5 hermanos. Además, es interesante destacar que esta práctica no se limitaba solo a la familia real, sino que también se extendía a personas comunes. En el caso de la familia real, esta práctica puede haber reflejado creencias religiosas arraigadas en la cultura egipcia de la época, ya que los faraones incluso se casaban con sus hijas, lo cual evidencia la importancia que se le daba a la preservación de la línea de sangre real. Por si aún le quedan dudas, veamos ejemplos de gobernantes egipcios de los que se tiene constancia que se casaron con sus parientes. Empezaremos con Senwasret, que reinó entre 1961 a.C. y 1917 a.C. Estaba casado con su hermana Neferu. Le sigue Amenhotep, que reinó en 1525 a.C., y estaba casado con su hermana Amosi Meritamun. Aunque no conozcas a ninguno de los mencionados, sí sabrás de la controvertida reina egipcia Cleopatra VI, que reinó circa 51 a.C. a 30 a.C. Uno de sus maridos, Ptolomeo XIV, era su hermano biológico. Son pocos los que tuvieron matrimonios incestuosos, ya que se consideraba normal en el pasado. Por la razón que sea, ¿te casarías con tu hermano? Número 11. Luto por un gato. ¿Qué tiene de especial el luto por un animal? Nada, absolutamente nada. Hasta que te enteres de cómo los egipcios lloraban a sus gatos. Todos amamos a nuestros animales, especialmente cuando este animal es tu mascota. Queremos que vivan para siempre. Pero los antiguos egipcios llevaban la vida y la muerte de sus mascotas a otro nivel. Puede que hayas oído que los antiguos egipcios adoraban a muchos animales y los veneraban por diferentes razones. Eso es muy correcto. Por ejemplo, los perros eran valorados por su capacidad para proteger y cazar. Pero los gatos no eran solo gatos, eran el animal más especial para ellos. Los egipcios creían que los gatos eran criaturas mágicas capaces de traer buena suerte a las personas que los albergaban. Con esta creencia, no necesitamos ningún registro ni estudio que lo demuestre. Casi todas las casas habrían hecho todo lo posible por tener 1 o 2 gatos. ¿Quién no quiere buena suerte? Estas preciadas mascotas tenían incluso un significado espiritual en aquella época. Según la mitología egipcia, los dioses y diosas tenían ese gran poder que les hacía transformarse en cualquier animal de su elección. Sin embargo,
No todas las deidades podían transformarse en gatos, ninguna excepto la diosa llamada Bastet. Era realmente excepcional que se construyera un hermoso templo en la ciudad de Perbast, al que acudían gentes de todas partes para presenciar su esplendor. Esta es una de las razones por las que los gatos recibían un trato especial. Las familias adineradas los vestían con joyas y los alimentaban con manjares dignos de la realeza. Pobre de aquel que los matara por error. Y cuando los gatos morían de forma natural, se les momificaba. Y después, el luto. Y eso se hacía afeitándoles las cejas. Los dueños continuaban llorando al gato hasta que les volvían a crecer las cejas. Esto significa que si tus cejas tardan una eternidad en crecer, tendrás que llorar a tu gato para siempre. ¡Qué asombroso! Número 10. El sacrificio del retenedor. Así como los antiguos egipcios tenían una fuerte creencia sobre los animales, también tenían diferentes y extrañas creencias sobre la vida después de la muerte. Si crees que hay una vida después de la muerte, entonces no eres diferente de los egipcios, solo que las creencias de los egipcios sobre la vida después de la muerte vienen con un giro. Creen que cada ser humano tiene un Ka, es decir, un espíritu, y este espíritu es lo que deja el cuerpo después de la muerte, solo para encontrar un anfitrión para vivir. Tras la muerte, el huésped no es otro que el esqueleto. Esto explica por qué se opta por momificar el cadáver para que el Ka tenga un lugar al que volver. ¿Cuál es el destino del espíritu después de la muerte? Pero no perdamos de vista el tema principal. Estamos aquí para hablar del sacrificio del retenedor. Ahora bien, es importante destacar que los cuerpos de los miembros de la realeza recibían un tratamiento distinto. Por supuesto, no eran sepultados de la misma manera, dado que se creía que cualquier ser humano fallecido continuaría viviendo en el más allá. Se tomó la decisión de enterrar a los reyes junto a sus esclavos, quienes seguirían sirviéndoles en la otra vida, asegurando así su bienestar eterno. No solo los faraones, sino también otros miembros de la alta aristocracia, tenían la costumbre de ordenar el sacrificio de sus esclavos después de la muerte de los faraones, con el propósito de que continuaran sirviéndoles en el más allá. Este peculiar ritual se conoce como sacrificio de criados. Es ciertamente una práctica bastante inusual, ¿no lo crees? Y no solo inusual, sino también aterradora. Sin embargo, en el antiguo Egipto, nadie lo veía de esa manera, ya que se llevaba a cabo como una demostración de poder por parte de los reyes y nobles. Afortunadamente, esta práctica solo existió durante la primera dinastía y fue gradualmente cayendo en desuso hasta desaparecer por completo. Número 9. Costumbres del embarazo y el parto. Cuando se trataba de garantizar la seguridad de la madre y el niño durante el parto, los egipcios se volvían altamente espirituales. Mientras que hoy en día utilizamos la ayuda de la medicina y ponemos nuestra seguridad en manos de un médico altamente capacitado, ellos acogían el proceso del parto con rituales sagrados y ceremonias profundamente arraigadas en su cultura. Estos rituales incluían el uso de hechizos médico-mágicos cuidadosamente elaborados, amuletos con poderes protectores y otros objetos diversos imbuidos de simbolismo y significado. A través de estas prácticas espirituales, los egipcios buscaban invocar las fuerzas divinas y garantizar la supervivencia tanto de la madre como del niño, reconociendo la importancia sagrada y trascendental de este momento crucial en la vida humana. Durante los rituales de parto, se empleaban una gran variedad de objetos con diferentes funciones. Un ejemplo de ello es el descubrimiento realizado por el Museo Penn en el sur de Abedos, donde se encontró un ladrillo mágico de parto perteneciente al Reino Medio. Este ladrillo tenía la finalidad de brindar apoyo a la madre durante el proceso del parto. En su superficie, se pueden apreciar imágenes de demonios protectores, así como una conmovedora escena en la que una madre sostiene a su hijo, rodeada por comadronas que la asisten. Este tipo de imágenes también aparecen en varitas de marfil egipcias contemporáneas, cuya función es proteger a los recién nacidos. Además, los arqueólogos han encontrado una amplia variedad de figurillas que podrían estar relacionadas con el nacimiento y la fertilidad. Estas incluyen figurillas de cama que representan a una mujer desnuda descansando sobre una cama, así como modelos de camas que no presentan figuras humanas. También se han observado representaciones de mujeres sobre camas o utilizando materiales destinados a templos y santuarios.
Todo esto evidencia la importancia y la diversidad de las representaciones relacionadas con el tema del nacimiento y la fertilidad en la antigua cultura egipcia. El enano del faraón. La baja estatura de los enanos es uno de los impedimentos para llevar una vida mejor en la actualidad. En el pasado, los antiguos egipcios tenían en gran estima a los enanos. En aquellos tiempos, los enanos alcanzaban altos cargos en la sociedad. Algunos servían como ayudantes del faraón, mientras que otros eran vistos como dioses. En las antiguas necrópolis de Giza y Saqqara, al menos 50 tumbas mostraban enanos de distintas profesiones. Entre ellos había joyeros, cuidadores de animales o mascotas, pescadores, animadores, bailarines, enfermeras y comadronas. Algunas incluso ocupaban cargos más importantes. Pero, ¿por qué se les veneraba más que a los humanos de mayor estatura? El honor de los enanos en el antiguo Egipto se pone de manifiesto en los elogios y honores que recibió Harkhuf, un general del ejército y alto funcionario que sirvió a 2 faraones cuando regresó de una expedición africana con preciosos tesoros, y un pigmeo que interpretaba danzas exóticas. El faraón de la época, que era un niño, quedó tan encantado con esta última adquisición que designó a unas personas para que custodiaran al pigmeo en su viaje en barco de regreso a Egipto para que no cayera al agua. Los antiguos egipcios también adoraban a varios dioses enanos. Un ejemplo es Pita, una deidad asociada con la regeneración y el rejuvenecimiento y que también era adorada como creadora del universo. A veces era representada como un enano. Otro dios, Abejas, asociado al amor, la sexualidad y el parto, también era representado como un enano. Este dios era importante para las mujeres en edad fértil, ya que era a él a quien gritaban durante el parto para que las ayudara con el alumbramiento. Una oración en particular, llamada el hechizo del enano, debía ser pronunciada 4 veces sobre un enano de barro por una mujer en trabajo de parto. Este conjuro decía: «Oh, buen enano, ven por quien te ha enviado. Baja, placenta, baja, placenta, baja». Supongo que les funcionó porque si no, no habría pasado de generación en generación. La próxima vez que conozcas a un enano, hónralos. Son descendientes de dioses importantes. Número 7. Textos funerarios. No es ninguna novedad que los antiguos egipcios ponían mucho empeño en sus tradiciones funerarias. Hemos hablado del sacrificio del retenedor, pero eso no es todo. Empezando por la momificación, que garantiza que el espíritu tenga dónde vivir, hasta los textos funerarios que guían a los espíritus en su viaje de ultratumba, los antiguos egipcios son los que más hacen. Los primeros textos funerarios del reino antiguo fueron los textos piramidales que se encontraron inscritos en las cámaras funerarias y antecámaras de las pirámides construidas para los reyes. Eran conjuros escritos en jeroglíficos sencillos que describían el viaje del rey. Los textos de las pirámides estaban reservados exclusivamente para los reyes, pero en el Reino Medio se desarrollaron los textos de los ataúdes, los cuales podían ser accesibles para cualquier persona lo suficientemente acomodada como para permitirse un ataúd. Los textos de los ataúdes, que eran más extensos, incluían más de 1000 hechizos que se inscribían y pintaban en los ataúdes como parte del rito funerario. Incluían el congelador de ofrendas, que representaba todos los regalos funerarios que se daban al difunto, y el libro de los 2 caminos, con un mapa del inframundo que mostraba las 2 raíces, la tierra y el agua, hasta el hogar del dios Osiris. Había diferentes libros, pero el más notable es el libro de la salida a la luz, comúnmente conocido como el libro de los muertos. Los conjuros del libro eran una mezcla de los antiguos de los textos de las pirámides y ataúdes y de nuevas composiciones, y contenían instrucciones detalladas para los ritos funerarios, junto con una gran cantidad de información sobre el inframundo. Pero, ¿por qué exactamente los antiguos egipcios ponían todo su empeño en la tradición funeraria? ¿Estaban obsesionados con la muerte? Probablemente no. Parece más una obsesión con la vida. Número 6. El cuidado dental. Los antiguos egipcios tenían problemas dentales debido a su dieta de verduras crudas y falta de vitaminas y minerales. Los arqueólogos han encontrado signos de desgaste en los cráneos y mandíbulas de las tumbas, lo que puede causar abscesos, inflamación y pérdida de dientes si no se trata. Aunque tenían mala higiene dental, crearon una pasta de dientes utilizando piedra, menta, sal, pimienta y flores secas de iris. Sin embargo,
Esta pasta provocaba sangrado de las encías. También tenían enjuagues bucales que se debían masticar y escupir. Los enjuagues bucales solían contener ingredientes como salvado y apio, y algunos tenían otros componentes activos. Estos colutorios aliviaban el dolor de muelas y otros dolores bucales, o mantenían la salud de la boca y los dientes. Los aparatos dentales no son algo nuevo, se remontan a la época de los antiguos egipcios. Los arqueólogos han encontrado momias con bandas metálicas alrededor de los dientes, utilizadas para aplicar presión y mover los dientes. También se descubrió que los dientes perdidos se unían a los dientes vecinos con alambre de plata u oro, aunque no se sabe si se realizaba este procedimiento antes o después de la muerte. Estas técnicas anticuadas sentaron las bases de los procedimientos modernos que conocemos. No te apresures en juzgarlas. Ahora centrémonos en la selección de suscriptores de hoy. Observa esta imagen detenidamente. ¿Qué crees que está sucediendo aquí? Es una imagen extraña y confusa. No vamos a discutir el hecho de que algo inusual está ocurriendo en ella. Una historia inimaginable apareció en un lugar inesperado, como puedes ver. Algo definitivamente no está bien y nadie parece alarmado. Si piensas que esto es solo la representación de la imaginación de un artista, entonces sigue viendo este video, ya que discutiremos esta imagen y lo que realmente podría representar. Número 5. La menstruación del hombre. Hace mucho tiempo, cuando el mundo médico de los antiguos egipcios estaba lleno de oscuridad, la nación fue golpeada por una enfermedad cuyos síntomas acabaron siendo celebrados. Una locura, ¿verdad? Esta enfermedad no es otra que la esquistosomiasis, una enfermedad crónica causada por parásitos. El signo común de esta enfermedad es la presencia de sangre en la orina, algo que debería asustar a cualquiera. Pero los antiguos egipcios no lo veían como cualquier otra persona. A pesar de la gravedad de la enfermedad, los antiguos egipcios no se alarmaban. Consideraban la presencia de sangre en la orina como un indicador de estatus social y divino. Para ellos, era una bendición de los dioses y un símbolo de pureza y nobleza. Además, desarrollaron métodos innovadores para tratar la esquistosomiasis, utilizando hierbas medicinales y rituales religiosos. Creían en el poder de la medicina tradicional y la intervención divina en la curación. Apreciamos su sabiduría y comprensión de la salud y la enfermedad en aquellos tiempos remotos. Estos antiguos humanos en realidad creían que estos extraños síntomas eran una forma de menstruación, especialmente entre los incultos. Estamos de acuerdo en que las mujeres pueden creer esto, pero ¿y los hombres? Gracias a la educación, sabemos desde pequeños que los hombres no menstruan. Sin embargo, para ellos, los signos de la esquistosomiasis se percibían como un indicador de fertilidad. Creían que cualquier hombre que orinara sangre era fértil y estaba listo para ser padre. Aunque resulta sorprendente, celebraban cada vez que alguien informaba de que orinaba con sangre. No está claro cómo esta gente pudo vivir con esta enfermedad en lugar de combatirla. Sin embargo, seguramente les llevó muchos años darse cuenta de que se habían engañado durante demasiado tiempo. ¿Divertido o aterrador? Número 4. Sirvientes cubiertos de miel. Los esclavos de los antiguos egipcios habían visto demasiados problemas, especialmente los que servían a Pepe II, un joven faraón egipcio que ascendió al trono a la tierna edad de 6 años. Tal vez fue esta educación privilegiada la que acabó convirtiéndole en uno de los reyes más exigentes de Egipto. Fue el rey que ordenó la captura de un pigmeo bailarín para su entretenimiento, y como loco, insistió en que sus esclavos se cubrieran de miel para mantener a las moscas alejadas de él. Pepi II Neferkare era hijo de Pepe Sed, que reinó desde el 2278 a.C. Su madre es Ankhesan Pepe II, que ejerció de regente mientras Pepe II era aún menor de edad. Se le suele mencionar como el monarca con el reinado más largo de la historia, y algunas fuentes citan un reinado de 94 años. Sin embargo, según otras fuentes, fue rey de Egipto durante mucho tiempo, ya sea a los 62 años o a los 64 años. Además de su largo reinado, era conocido por algunas demandas extravagantes. En una carta conservada, Pepe II escribió a Jarkov, gobernador de Asuán y líder de una de las expediciones a Nubia, pidiendo capturar a un bailarín pigmeo para entretener a la corte. Odiaba las moscas, y para mantenerlas alejadas, ordenó a sus esclavos que se cubrieran de miel para atraer a las moscas hacia ellos. En general,
A los egipcios no les gustan las moscas como a Pepe II. Las moscas se consideraban un símbolo de persistencia y tenacidad. Los soldados que mostraban excelencia en el campo de batalla recibían medallas de mosca dorada. También se fabricaban amuletos de mosca con oro, plata o hueso, y se encontraron ejemplos en la tumba de la reina Ajotep en Dra Abu el Naga. No está claro si los amuletos de mosca eran solo un símbolo de excelencia, o si también protegían contra las picaduras de insectos o ahuyentaban a las moscas. De cualquier manera, era mejor que untar a los demás con miel. Número 3. Curar con pan mohoso. Realmente tenemos que elogiar a los antiguos egipcios por sus profundas contribuciones a la ciencia, la medicina y la cultura. Además, es fascinante descubrir que su innovación incluía el uso de pan mohoso y miel como un notable antibiótico para tratar heridas. Aunque hoy en día desechamos los panes mohosos, en el pasado han salvado vidas y curado heridas, lo cual es verdaderamente asombroso. ¿Quién iba a pensar que los panes mohosos podrían ser de utilidad alguna vez? Estos remedios poco convencionales son un claro ejemplo del ingenio y la visión de futuro de esta antigua civilización. Sin duda, sus conocimientos siguen generando un gran interés entre los investigadores modernos que desean explorar más a fondo sus descubrimientos y técnicas innovadoras. Pero, ¿cómo se les ocurrió utilizar como antibiótico algo que se supone que es un desperdicio? Este descubrimiento fue probablemente accidental, pero definitivamente revolucionario. Los antiguos médicos observadores se dieron cuenta de que ciertos tipos de moho que crecían en el pan podían tener efectos beneficiosos cuando se aplicaban a las heridas. Lo creamos o no, estos primeros conocimientos sobre los antibióticos sentaron las bases de los futuros avances médicos. Para nuestra mayor sorpresa, la aplicación de pan mohoso sobre las heridas resultó notablemente eficaz. El moho producía penicilina, que inhibía el crecimiento bacteriano y prevenía las infecciones. Aunque no existía nada parecido a la penicilina, tal y como la tenemos hoy en todas partes, la sencilla técnica de los antiguos egipcios hizo sobrevivir a muchos heridos. Número 2. Pan y cerveza, como monedas. No hemos terminado con el pan. De hecho, el pan ha tenido un papel importante a lo largo de la historia, no solo como alimento, sino también como una forma de intercambio y moneda. Antes de que se utilizaran monedas, la antigua sociedad egipcia ya había desarrollado diferentes formas de dinero, algunas de las cuales no eran monetarias. Por ejemplo, utilizaban plata y oro en forma de anillos y piezas con formas simbólicas, como ovejas. Estas formas de dinero fueron utilizadas durante siglos antes de que se acuñaran las primeras monedas de metales preciosos. Por lo tanto, el pan no solo ha sido una fuente de nutrición, sino también una parte integral de la historia económica y cultural de la humanidad. En el antiguo Egipto, el sistema de dinero se basaba en el trueque de bienes cotidianos. Los cosechadores depositaban su grano en almacenes estatales para mayor seguridad y comodidad. Podían retirar un lote específico de grano cuando querían hacer una compra. A veces los depósitos eran voluntarios y otras veces eran exigidos por el rey. Las órdenes escritas para retirar grano se utilizaban como forma de pago. La sociedad egipcia practicaba un sistema de trueque en mercados públicos, utilizando el pan y la cerveza como moneda. Es sorprendente pensar que el pan, algo que damos por sentado hoy en día, se utilizaba como dinero hace tanto tiempo. Además, este sistema de trueque no solo se limitaba al pan y la cerveza, también se intercambiaban otros productos básicos como frutas, verduras, telas y herramientas. Cada objeto tenía un valor determinado y se establecían acuerdos de intercambio entre los participantes en el mercado. Otro aspecto interesante es cómo se desarrollaban las transacciones en estos mercados públicos. Las personas no solo intercambiaban bienes, sino que también se involucraban en negociaciones y regateos para obtener mejores ofertas. Número 1. La veneración de los antepasados. Hablemos ahora de los egipcios y su culto a los muertos. En el antiguo Egipto, esta práctica aseguraba una vida después de la muerte para una persona o sus parientes. Se utilizaban objetos relacionados con el difunto, como bustos de antepasados, que se guardaban en un lugar especial en la casa. Además de los bustos de antepasados, los egipcios también utilizaban otros objetos en su culto a los muertos. Estos objetos incluían estatuas funerarias, amuletos y joyas que se colocaban en las tumbas.
Estos elementos tenían un significado simbólico y se creía que ayudarían al difunto en su vida después de la muerte. El culto a los muertos en el antiguo Egipto no se limitaba solo a los objetos físicos. También se realizaban rituales y ceremonias para honrar a los difuntos. Estas ceremonias involucraban oraciones, ofrendas de comida y bebida, así como la recitación de hechizos y fórmulas mágicas. Todo esto se hacía con la esperanza de garantizar un buen viaje al más allá y asegurar la protección y el cuidado del difunto. Los bustos se utilizan para representar a los difuntos en el más allá, y cada vez que se quiere recordar a los muertos, se acude al lugar para el recuerdo. Los ejemplos más monumentales son dos finos bustos excavados en un yacimiento egipcio. Uno llevaba inscrito el nombre del padre e invocaba al dios Shu, el otro el nombre de la madre e invocaba a la diosa Tefnet. La referencia a las dos deidades implica que cada busto representaba las dos líneas, masculina y femenina, desde los albores de la creación. Según el mito egipcio, Shu y Tefnet son los primeros hijos e hijas del creador, el dios Sol Ra. Esta práctica puede parecer insignificante hoy en día, pero era una de las prácticas a las que los antiguos egipcios dedicaban muchos recursos y esfuerzos. Gracias por vernos. Hasta la próxima.